Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alfie Gross Misklin y te agradezco que estés acompañándome en un video más en tu canal en YouTube. Y bueno, pues el día de hoy voy a hablar acerca del miedo, pero voy a hablar de cómo hacernos amigos del miedo. Hay muchos tips y técnicas que se pueden utilizar para hacerte aliado del miedo, pero en este video voy a hablarte de algo que te va a servir en el día a día, en el momento preciso donde se activa el miedo, donde se activa ese mecanismo de defensa, esa emoción que te avisa, que te alerta, que te previene y qué hacer con ese miedo. ¿Qué hacer con ese miedo? Pues lo primero que tendríamos que hacer para empezar ya a lo que nos importa es observar al miedo, observarlo en todo momento de diferentes ángulos y ver cómo está surgiendo ese miedo, de qué está surgiendo el miedo, cómo estoy experimentando ese miedo, qué fue lo que me ocasionó ese miedo para poder entenderlo, para poder comprenderlo y sobre todo para poder resolverlo y transformarlo, porque el miedo eso es lo que te pide. Es como un examen, como una evaluación instantánea que te dice a ver qué puedes hacer con esto, a ver qué vas a hacer con este miedo y cómo lo vas a transformar o qué vas a hacer. Decides tenerlo en temor, decides pasarlo a fobia, decides pasarlo a un ataque de pánico. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando el miedo se presente? Pues lo vamos a utilizar como motivación, lo vamos a utilizar como impulso. Y preguntarán, ¿y cómo hacerlo eso? Pues ya lo estamos haciendo precisamente al hablar del miedo, al poder identificarlo, al observarlo y sobre todo al saber que el miedo es como un foco amarillo, es algo que ni positivo ni negativo, es algo preventivo, es algo neutral, es algo que está ahí y que nosotros, dependiendo la utilización de ese miedo, lo vamos a pasar a foco rojo, en negativo, si actuamos de forma negativa o nos paraliza, o lo vamos a pasar a foco verde si nos activa no nada más esos mecanismos de defensa. Vamos a pedir el miedo de forma positiva que nos permita utilizarlo a nuestro favor, que nos permita activar la intuición, activar la acción, sobre todo, para poder sentirnos fortalecidos, para poder sentirnos capaces, con mucha fe, con mucha paz, con mucha conciencia, con mucha realidad. Eso es lo que te pide el miedo que hagas, que haya siempre en todo momento mucha paz dentro de ti, pero mucha decisión y mucha acción. No hay valiente sin miedo. Y el miedo siempre va a actuar de la forma que tú se lo digas, de la forma que tú lo organices. Y si lo estás haciendo a favor tuyo, a favor de protección y prevención, él lo va a permitir. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr de mejor manera? Vamos a hacer a un lado el dolor, vamos a superar la culpa, vamos a utilizar ese miedo rompiendo los estereotipos, quitando las etiquetas en todo momento y demostrándole al miedo que vamos a resolver cualquier adversidad, cualquier situación, con miedo o sin miedo, incrementándose o disminuyendo, pero de todas formas siempre enfrentando al miedo. Y eso es lo que necesita el miedo en todo momento, que se le tome de la mano, que se le utilice a favor o en contra, pero que se utilice, que no se paralice. Al miedo no hay que dejarlo crecer. Para explicarlo más claro, no hay que dejarlo que nos abunde, que nos invada. Hay que situarlo siempre en realidad de razón que es algo ilusorio de la mente. Se dice en un curso de milagros, en inteligencia emocional o hasta en la misma biodescodificación, que el miedo al ser una emoción dura poco tiempo, 8 segundos real, y de ahí de nosotros depende de esa capacidad resiliente, de esa capacidad administrativa que tengamos de decirle hasta aquí miedo, ponerle límites al miedo. Ahora, ya sentí el miedo, ahora voy yo miedo, ahora con o sin miedo, ahora sigo yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a continuar? ¿Qué voy a hacer? Situarme en realidad para evitar y con toda verdad, porque eso es lo que pide también el miedo, que seamos realistas para poder seguir enfrentándolo y para poder disminuirse. Entonces, esa es la forma en la que podemos enfrentar un miedo, tomar al miedo de la mano. Cuando, cuando podemos incrementar nuestra fe, ese es otro tip, cuando podemos aumentar nuestra fe, el miedo disminuye, el miedo se reduce. ¿Por qué? Porque incrementa la confianza, incrementa la seguridad
Y esa confianza y esa seguridad van a hacer que el miedo siempre esté en un lugar secundario. Sé y sabemos que en algunas ocasiones el miedo sobrepasa ese primer lugar o se pone en una posición de privilegio, y entonces es ahí donde lo tenemos que estar observando para que agarremos al miedo y lo situemos en un lugar secundario, porque el ser interior que tenemos todos es el que en todo momento tiene que tener ese lugar primario, ese lugar principal, la mente secundaria. Entonces, el miedo viene siendo un tercer lugar, un cuarto lugar, un quinto lugar, un sexto, o tratar de ponerlo a lo más atrás posible para que entonces nos permita ser y le permita ser al ser. Y esa es una de las formas más útiles, más positivas de poder situar al miedo en su lugar. El miedo te puede invadir en todo momento, lo traemos siempre, me acompaña en todo momento, en el pasado, en el futuro y en nuestro presente. Pero, ¿en qué momento puedo yo enfrentar mejor el miedo? ¿En un pasado? No lo creo. ¿En un futuro? Pues tampoco pasa. En un presente es solamente cuando el miedo se puede disminuir. ¿Cómo puedo manejar al miedo? ¿Cómo puedo disminuirlo? Bueno, primero situándonos en presente. Para poder situarnos en presente, en realidad y en verdad, entonces tenemos que tener siempre los pies en la tierra, siempre tener la confianza y la seguridad, la fe de que cualquier miedo nos está generando un aprendizaje, y ese aprendizaje que nos genera ese miedo nos va a llevar a otro nivel. Pareciera que el miedo siempre aparece como si fuera un examen, como si fuera una evaluación instantánea de qué tanto miedo tienes, de qué tan capaz eres, qué tan, en qué tan óptimas condiciones te encuentras para poder superarme. El miedo se presenta como adversidad, pero sí como algo a vencer. A ver, estoy aquí frente a ti y si soy el miedo, pues supérame, vénceme. ¿Qué vas a hacer conmigo si yo soy el miedo? Entonces, tú decides si te quedas paralizado, tú decides si corres, tú decides si te haces pequeño, tú decides si te creces ante el miedo y tú decides si lo enfrentas. Entonces, ahí es en esa decisión de acción es la que nos va a permitir tomar al miedo de aliado, tomar al miedo de amigo y o simplemente enfrentarlo y decirlo, bueno, tengo miedo, pero hago las cosas, acciono, detono. Algo que nos puede ayudar para también enfrentar al miedo o tener al miedo de aliado es que intentemos superar cualquier tipo de dolor, que tratemos de superar cualquier tipo de situación traumática o de situación adversa. Al ser resilientes, sí, al ser resolvedores de problemas, pero sobre todo teniendo una actitud positiva y enfocada al avanzar, al no conformarnos, al decir, esta creencia que me está limitando, que es de temor, que probablemente sea ancestral, que probablemente si a lo largo de la historia se actuó en todo momento con miedo y se movían las culturas de un lugar a otro o por miedo llegaban a ocasionar algún tipo de guerras, por miedo empezaron a dudar o a desconfiar de lo que hacían, de lo que vivían, de lo que sentían, pues todo eso dejarlo como una creencia que nos limita, inclusive en las mismas religiones que pudiéramos pensar que nos limitan. Precisamente la historia de Adán y Eva, que decía que al Adán y Eva probar el fruto prohibido, se generó el temor por primera vez. Y precisamente pues ahí es algo de la historia que nos viene contando de cómo el miedo utilizado de forma negativa nos ha paralizado, cómo el miedo, si no lo ves como un aliado, si no lo ves como un apoyo, un impulso, una motivación, te puede disminuir, apagar o hasta terminar con tu vida, porque ahí está otro de los temores muy, muy comunes o muy normales en los seres humanos, que es el miedo a morir. Yo les puedo compartir que mi temor a morir lo he superado, que yo pues no tengo miedo a morir. Si eso fuera el motivo, el momento, si este fuera, estoy preparado, estoy listo, estoy agradecido por la vida que he tenido, por lo que he hecho, por lo que no, por lo que sea, estoy satisfecho
y que precisamente cuando pasa eso, cuando te rindes ante el miedo disminuye, porque entonces es como si te dijera el miedo, me has superado, me has vencido y eso te va a dar un obsequio, eso es un regalo, porque entonces el actuar y el vivir con ese temor de aliado, con ese miedo acompañándote de forma reducida, entonces se vuelve un apoyo, se vuelve un pilar, se vuelve lo que más necesitabas tú para poder seguir avanzando. Y eso es algo que yo les quería compartir, es algo que a mí me ha servido, que me ha dado mucho aprendizaje, que el miedo en todo momento me acompaña, me motiva, me inspira a seguir adelante, que el miedo inclusive me emociona, bueno, y cuidar que no caigamos en el abuso del miedo o en la adicción al miedo, porque pues sí, bueno, en mi caso, yo agradezco sentir ese miedo porque me está diciendo que hay algo mejor detrás de ese miedo y que si supero ese miedo es porque va a venir algo mejor y que precisamente es algo que nos puede servir a todos para poder seguir avanzando en todo momento. Cuidémonos de los excesos de temor, pero cuidémonos también de evitar el miedo en todo momento, porque el miedo también, si tú dices, evito en todo momento el miedo, muy probablemente estés paralizado. Y si en todo momento quieres sentir y sentir miedo, muy probablemente llegues al extremo. Entonces hay que encontrar el equilibrio y hay que utilizar el miedo a nuestro favor. Eso es un tip que yo les puedo dejar o son tips que yo les puedo dar y que precisamente pueden utilizar para superar el miedo, para quitar toda culpa, para perdonar precisamente. Y hay algo que sirve mucho para vencer al miedo. Quítense esas etiquetas, quítense los estereotipos, quítense ese miedo a querer caer bien, a querer quedar bien, a querer ser lo que los demás quieren que seas y cuídense mucho de cualquier adversidad, de cualquier situación que los limite y enfrenten sus miedos. Gracias.